y así, ahí está. Bueno, un poco bajo esto aquí. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Es el mismo PowerPoint que le cambié un poco el título. Y vamos al texto de Peter Bear, prestigioso. Olvidé traerme el libro por las dudas que me quedan preguntar algo puntual sobre el texto en alguna página o algo. Un texto este texto, Historia y Teoría Social, es en realidad una reedición de un texto del mismo Peter Bear. Acá. Miren. El primero que había salido es este, ¿sí? Que es Sociología e Historia. Esta es la primera edición de este libro, que yo lo había conseguido, este librito, en el Aleph, en los años no sé cuánto, a 2 pesos con 50, muy barato, ¿sí? Y luego, este ya es una versión mucho más nueva, pero aparte mucho más amplia, pero es una ampliación muy importante de esta primera versión, ¿no? Que ya no se llama Historia y Sociología, se llama Historia y Teoría Social, es decir, como que amplía mucho más el margen de este historiador británico tan reconocido, ¿no? Un historiador que viene del lado de la historia cultural, pero también un tipo muy, muy inclinado a lo que es estudiar la historiografía en general, ¿no? Entonces, yo lo que seleccioné es un capítulo que creo que se complementa bien con lo que nosotros venimos trabajando, venimos charlando, ¿sí? Esto de que, bueno, de que la historia, de hecho, lo primero que decía el texto de Legoff, de que la historia para ser ciencia, o es una ciencia porque necesita técnicas y métodos, ¿no? Era lo primero. Entonces, este texto lo que nos invita es una introducción a esas técnicas y métodos para la investigación histórica, ¿sí? Pero es algo bien general. Nosotros lo que vamos a hacer luego de identificar los componentes de la investigación, vamos a tratar de ir viendo algunos métodos de manera más específica, por clase. ¿Sí? Es un poco la idea. ¿Bien? Entonces, aquí el texto lo que nos presenta es lo siguiente: entre esos modelos y métodos, vuelvo a repetir, cuando digo modelo, yo le diría, lo cambiaría por marco teórico, porque nosotros no vamos a hablar tanto de modelo, pero sí a lo largo del seminario vamos a ir hablando de marcos teóricos, de conceptos o teorías, ¿sí? Que utilizan los investigadores. Está dividido en 4 partes, teniendo en cuenta estos modelos y métodos de Peter Bear. Uno vinculado con el uso de modelos, yo acá diría el uso de conceptos o el uso de teoría, ¿sí? Luego, método cuantitativo. Luego, uno de los métodos que es el método cuantitativo. Luego el método comparativo, la comparación, que de acá vamos a hablar un poco, pero que después nosotros, en una clase en particular, vamos a hablar del método comparativo, ¿sí? Y por último, lo que él llama microscopio social, que sería la microhistoria. Bien, otro de los métodos que nosotros también lo vamos a ver de manera muy específica en una clase, ¿sí? Con el texto de Carlos Ginzburg. Bien, entonces vamos por aquí. Vamos a arrancar con lo que es uso de modelos, ¿sí? A ver, este no es el orden del texto, pero creo que es funcional para este seminario arrancarlo de esta manera. Bien, por eso yo pongo ahí modelo y pongo conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es un modelo? ¿A qué llamamos modelo o a qué llama modelo el historiador en este caso? Es una construcción intelectual para poder analizar algo que es muy complejo, que es la realidad social. Nosotros tratamos de analizar la realidad social, ¿sí? Las ciencias sociales analizan la realidad social, ¿perfecto? Al ser historia, analiza la realidad social en tiempos pretéritos, en tiempos pasados. Ahora, la realidad social es muy compleja, ¿bien? Es muy compleja. Y aún es más complejo si nosotros hablamos de la realidad social en un periodo que es pretérito. Si tratamos de analizar la realidad social en el pasado,
si en una sociedad pretérita, en una sociedad pasada, es aún más complejo. Entonces, para poder simplificar esa realidad social, aquí lo que se buscan son modelos o conceptos. Bien, un ejemplo de concepto o de modelo es claramente el de clases sociales o el de revolución. ¿Sí? Eso es un concepto. ¿No? La palabra revolución, por ejemplo, el concepto revolución es un concepto que se utiliza para poder analizar. ¿No? Cuando nosotros vemos todo tipo de cambio importante, nosotros ponemos un concepto para simplificar esa realidad. Llamamos revolución. ¿Se comprende? Lo mismo cuando nosotros queremos explicar eso tan complejo que es la sociedad. Todas las sociedades, ¿sí? Igual esto creo que lo tengo en otra placa, pero todas las sociedades, o en todas las sociedades, a lo largo de la historia, existe la desigualdad. ¿Perfecto? La desigualdad social. Ahora, para poder medir esa desigualdad social tan amplia y tan compleja, nosotros utilizamos un concepto, por lo menos a partir de la edad moderna, que es el concepto de clases sociales. ¿Sí? Para esa trama tan compleja que es la desigualdad social, nosotros la simplificamos. Decimos, bueno, esta persona cuenta con esta cantidad de recursos y yo pertenece a la clase alta. Esta persona cuenta con algunos recursos, ¿sí? Pero no llega a tener la cantidad de recursos, lo que yo llamo clase alta, entonces una clase media. Y esto que no cuentan con casa propia, porque alquilan, o tienen casa propia pero muy precaria, no tienen un vehículo, ¿no? Uno suma como una serie de variables, pertenece a una clase baja. Yo estoy simplificando. A partir de conceptos, el concepto de clase social, yo estoy simplificando esa desigualdad que me marca la realidad social. ¿Se comprende? Entonces, justamente para poder simplificar esa realidad social, los conceptos, ¿sí? Son recurrentes, son generales, ¿sí? Y es lo típico que se presenta en conjunto. Bien, yo puedo hablar, vuelvo con el mismo ejemplo para que se comprenda, ¿no? ¿Por qué yo digo que es recurrente y que es general? Porque yo puedo, y típico, porque yo puedo hablar de clases sociales en Argentina, puedo hablar de clases sociales en Estados Unidos, puedo hablar de clases sociales en China, ¿se comprende? Por eso, es general y demás. Guárdenme ahí. Hay un ejemplo muy clásico de conceptos o de modelos, que es el modelo que pueden ser dos modelos que contrasten, digamos, dentro de una sociedad, que es el modelo conceptual por un lado y el modelo conflictivo por el otro, ¿sí? Es decir, yo quiero analizar una sociedad. Yo puedo utilizar el audio, por favor. Yo puedo utilizar como concepto lo que es una sociedad conceptual, perdón, eso es un concepto, ¿se entiende? Sociedad conceptual, o yo puedo hablar de una sociedad conflictiva, ese es otro concepto. Bien, estos conceptos son tomados de dos pensadores, en este caso de la sociología. Por un lado, el modelo consensual, es decir, hablar de una sociedad consensual, está tomado de Durkheim, ¿sí? Que él justamente hacía hincapié, cuando analizaba la sociedad, los vínculos de solidaridad y la cohesión social. Perfecto. Entonces, él en sus investigaciones sociológicas, no históricas, sociológicas, él trataba de analizar, bueno, los vínculos sociales, la cohesión social y demás. Entonces, para eso, él creó una categoría o un concepto que es el de la sociedad consensual. Se llega a un consenso. Otro sociólogo, pero también filósofo, ¿no? Como Marx, él destaca no la sociabilidad, sino la contradicción social, el conflicto social, ¿sí? Entonces él no habla de una sociedad conceptual, sino que habla de una sociedad conflictiva, ¿sí? Ahí yo tengo dos conceptos sobre sociedad. Yo puedo establecer una investigación donde me interese, supónganse,
yo quiero investigar cómo durante la última dictadura militar los trabajadores de una fábrica se ayudaron mutuamente, ¿sí? Para poder zafar de determinadas situaciones. Bueno, ahí estoy estableciendo un modelo de sociedad consensual. En cambio, yo quiero analizar por ejemplo, la Semana Trágica, ¿sí? La llamada Semana Trágica que se vivió durante el gobierno de Irigoyen, ¿sí? 1919. Evidentemente yo no puedo trabajar como concepto sociedad consensual. Yo ahí voy a trabajar sociedad conflictiva, se entiende como concepto. Entonces, estos son uno de los ejemplos, ¿no? Los dos modelos, el modelo consensual y el modelo conflictivo, son dos modelos que estamos simplificando, ¿sí? Justamente lo que destaca Peter Berg es que los dos modelos contienen ideas importantes. Es imposible una sociedad sin conflicto, no existe una sociedad sin conflicto, pero al mismo tiempo es imposible una sociedad donde no haya solidaridad, porque si no, no se puede mantener como sociedad. Se comprende generalmente, convive una misma sociedad, lo consensual y lo conflictivo. Ahora, depende de lo que yo quiero investigar, voy a poner más el peso en lo consensual o en lo conflictivo, ¿sí? Pero esto es un concepto, esto es lo que quiero que se entienda, ¿sí? Yo estoy trabajando un tema o propongo un tema de investigación que hace referencia a la lucha de clase o hace referencia a las discusiones sobre el aborto en mediados del siglo XX. Yo estoy trabajando con un modelo de sociedad conflictiva, ¿sí? Hay un concepto detrás de eso, que lo puedo remitir a Marx. En cambio, si yo estoy queriendo ver algún caso de solidaridad dentro de la historia, yo estoy tomando un modelo consensual de la sociedad, ¿sí? Y esos son conceptos que nos permiten analizar una realidad social compleja. Yo lo estoy simplificando, obviamente, ¿sí? Pero es la única manera de poder analizar de esa manera. Esto también me parece muy interesante. La mayoría de las investigaciones y de los investigadores utilizan modelos sin darse cuenta. ¿Cuántas veces cuando nosotros hablamos, ¿no? Hablamos de capitalismo, o hablamos de revolución, o hablamos de clase, o hablamos de género, ¿sí? Entonces, ahí yo sin darme cuenta estoy utilizando conceptos que son necesarios aclarar a qué estoy haciendo referencia, ¿no? Cuando digo, bueno, porque las mujeres luchaban, porque las mujeres eran consideradas en tal época, bueno, yo ahí capaz que no digo la palabra género, pero estoy utilizando, lo estoy pensando a partir de la categoría de género, ¿sí? Que es esta construcción histórica, dinámica histórica, ¿no? Sobre la función que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad. No lo estoy pensando la división hombre y mujer de lo biológico, de lo sexual. Lo estoy pensando de la construcción de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces ahí estoy utilizando una categoría, un concepto. ¿Bien? Sí. Quería hacer y a partir que estamos hablando de los conceptos también y de la solidaridad y de consensuar, Sí. también aparece el concepto de oposición, ¿no? Siempre está implícito el concepto de oposición, ¿no? Claro, pero bueno, a ver, justamente, capaz que lucha, oposición, son palabras y no llegan a ser conceptos, ¿sí? En cambio, si vos decís sociedad consensual, es algo mucho más amplio, ¿sí? O sociedad conflictiva, o revolución, o clase, ¿sí? Dentro de revolución entra lo que vos recién dijiste, oposición, o dentro de clase, o dentro de género. ¿Se entiende? Cuando hablamos de un concepto, estamos hablando justamente de una categoría o de una teoría. Bien. Si yo digo si yo digo sociedad conceptual o sociedad conflictiva, yo estoy hablando de una categoría. Si yo hablo de género, hablo de clase, estoy hablando de una categoría, de un concepto.
Bien. Si yo hablo de lucha, yo ahí no estaría hablando quizá de un concepto, es un término habitual, ¿no? U oposición. Y acá sí coincido con vos, creo que Eduardo estaba hablando porque no llego a verlos a todos. ¿Eduardo era? Sí, sí, discúlpeme, me metí tarde. Perfecto, perfecto. No, por favor. Sí, obviamente que nos encontramos permanentemente con el tema de oposición, de lucha, ¿no? Cuando uno analiza un proceso histórico, pero bueno, ojo, porque a ver, yo estoy haciendo un trabajo de investigación y ¿hasta qué punto voy a definir lucha? Yo estoy tomando lucha desde tal autor. Sí, por ejemplo, bueno, hay autores que definen capitalismo, que definen revolución, que definen clase, que definen género, que definen cultura, ¿sí? O que definen este ejemplo que vimos recién de sociedad consensual o sociedad conflictiva. Bien. Alguien más quería hablar, pero o iba a preguntar algo. ¿Podemos? Sí, yo, profe. Sí, ¿Podemos decir que los modelos son conceptos generales que se pueden aplicar a cualquier situación, digamos, por tal decirlo de alguna cual. manera? Tal cual, Micaela. Más allá de la investigación que uno va a realizar, son conceptos que a uno lo ayuda a analizar ese proceso histórico. Esto lo que, a ver, son herramientas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de que ahora lo que nos estamos metiendo es un poco en la caja de herramientas del historiador. Yo tengo que analizar, quiero analizar un tema histórico, ¿sí? Bueno, yo necesito, como decía Legoff, necesito técnicas, herramientas, ¿sí? Necesito conceptos para analizar eso. Entonces, yo eso lo hago a partir de una categoría que a veces es como dice Peter Berg, muchas veces nosotros utilizamos conceptos sin darnos cuenta, porque lo tenemos incorporado, ¿se comprende? No, y cuando sucedió lo de la Semana Trágica, los trabajadores fueron duramente reprimidos por la policía que enviaba al presidente, pero al mismo tiempo, por el ejército, perdón, que enviaba al presidente Irigoyen, pero al mismo tiempo recibían el apoyo de los empresarios. Y bueno, está claro de que yo ahí estoy metiendo o estoy teniendo, ¿no?, el concepto de clase, sin ninguna duda. Estoy teniendo el Y concepto también de entraría el clase. concepto de poder. El concepto de poder, obvio. Muy bien. Otro concepto es el concepto de poder, que yo ahí puedo, por ejemplo, yo siempre cuando digo concepto, no es solamente una palabra hueca, se comprende, sino que yo detrás de esa palabra hay una serie de pensadores que escribieron con respecto a eso. Yo digo poder, puedo ir a Gramsci, puedo ir a Foucault, se comprende, son intelectuales que escribieron sobre qué es el poder y que lo puedo aplicar a cualquiera de los temas. ¿Sí? A cualquiera de los temas. Ahora, los conceptos a mí me permiten, al historiador le permite, poder analizar el pasado. Es decir, no es que yo tengo que agarrar un concepto y forzarlo, no. ¿Sí? Y tampoco tengo que tomar todos los conceptos, para nada. Yo puedo hacer una investigación y no tener en cuenta el concepto de revolución, porque no me sirve para la investigación, para lo que yo quiero investigar, para lo que a mí me interesa. ¿Sí? Posiblemente sean otras categorías, otros conceptos. ¿Sí? Yo creo que lo que dijiste vos, Micaela, el concepto de poder, es uno de los conceptos que quizás más se replican, ¿no? Más fácil de encontrar cuando uno hace una investigación del tema que fuese, del momento que fuese. Bien. Y sí, porque si tratamos lo que es educación, en cierta manera se ve el poder. Por ahí Sí, no de la manera tan explícita como, por ejemplo, las represiones o la violencia que puede haber o ha habido en la política, pero en una situación áulica hay relaciones de poder que por ahí uno no las encuentra tan visibles como en la política. bueno, yo creo que ahí también, eso depende obviamente justamente del marco teórico que vos vas a mirar el proceso educativo, porque hay pensadores que no plantean esto. ¿Sí? Hay pensadores que no plantean la educación o los hospitales ¿no? o la medicina más que los hospitales
como instrumento de poder. Eso depende justamente de cómo vos, de qué concepto, de qué marcos teóricos, de qué autores, vos vas a mirar ese proceso histórico. Y yo creo acá, quiero destacar lo que destaca Fernanda acá, hegemonía, que ahí sería Gramsci. ¿No? Claramente Gramsci es quien desarrolla este concepto de hegemonía que está muy pegado a poder, no está muy vinculado al concepto de poder. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá un ejemplo del modelo de clase, ¿no? Bueno, esto ya lo expliqué, ¿no? Que en la mayoría de la sociedad hay desigualdad en la distribución de riqueza y ventaja, como el estatus y el poder. Para describir los principios que gobiernan esa distribución es difícil prescindir de un modelo, ¿no? De una pirámide social, o de hablar, algo más fácil, de hablar de clase alta y de clase baja. ¿Sí? Por eso digo, muchas veces nosotros tenemos incorporados estos conceptos. Bien. Cuando analizamos un proceso histórico. Otro de los, ahora ya metiéndolo en métodos, porque estos son herramientas, los conceptos son herramientas, son palabras, son categorías que nos sirven, ¿no? Para analizar un proceso histórico. Bien, vuelvo a repetir y subrayen esto, es lo que nosotros vamos a llamar marco teórico. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a llamar marco teórico, que luego cuando expliquemos los componentes de una investigación lo vamos a subrayar aún más, pero tiene que ver con eso. Ahora vamos a explicar 3 métodos. 2 de ellos vamos a reproducirlo en otras clases, como el de comparación y el de la microhistoria, ¿sí? Porque son métodos que nos pueden llegar a servir ahora. Yo no creo que ninguno de ustedes promueva un tipo de investigación que utilice un método cuantitativo. Puede que sí. Cuando digo no creo, no quiere decir de que sea difícil, pero me parece de que, primero, de que el método cuantitativo en la historia está como medio en desuso ya, y el mismo Peter Berg lo plantea. ¿Sí? Es un método que, el método cuantitativo en la historia tuvo un gran peso en la década de 1950, de 1960, ¿sí? Hasta el 70, y ahora es como que ha perdido, ¿no? La historia económica ya no hace tanto, o no utiliza tanto el método cuantitativo, ¿no? O la historia social con la demografía, ¿no? Y demás. Pero bueno, se explica porque aparece ahí. Es uno de los métodos más antiguos de la renovación historiográfica, ¿no? Lo controvertido es la idea de que los métodos cuantitativos pueden ser utilizados en el estudio de determinados comportamientos y actitudes. Esto de medir las actitudes o los comportamientos de las personas. Ahora lo voy a explicar con un caso muy particular en la historiografía, ¿no? Uno lo que puede observar es, por ejemplo, que los sociólogos y psicólogos utilizan el análisis encuestal, ¿no? Esto para ver, bueno, yo quiero ver cómo afecta la pandemia. Esto sería algo no histórico, ¿no? Sería algo sociológico, ¿no? O psicológico. Yo quiero saber cómo afecta los lazos afectivos, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, genero una encuesta. Una encuesta, ustedes deben saber, no es lo mismo que una entrevista. Una encuesta, vos ponés algo. Ponés por sí o por no, ¿no? Y hay una serie, ¿no? de encuestas que le sirva al sociólogo, al psicólogo para ver, bueno, si los lazos familiares se unen más en tiempo de pandemia o no, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo estoy midiendo, estoy utilizando algo cuantitativo, son números, ¿no? Que yo después analizo la cantidad de encuestas y digo, bueno, tanta cantidad de gente, hago 100 encuestas. Bueno, de esas 100 encuestas, 50 me dicen qué sé yo, de que hablan menos con su familia durante la cuarentena, qué sé yo, por decir algo, ¿sí? Pero terminan siendo cuantificables, números cuantificables. Que Es esto algo estadístico. son estadísticas, pero son estadísticas que tratan de medir el comportamiento humano. Bien, una cosa es si yo utilizo el método cuantitativo para decir, bueno, yo quiero medir la cantidad de, acá, miren, justo, la demografía. Los demógrafos lo utilizan como índice de nacimiento, de muerte. Una cosa es si yo digo, volviendo con el mismo caso, no estamos hablando de historiadores, yo quiero medir la cantidad de muertos, que esto es lo que se hace, ¿no? La cantidad de enfermos, la cantidad de muertos, la cantidad de camas
de terapia intensiva que tengo, esto es lo que nosotros vemos día a día en la tele, ¿bien? Lo hago desde lo cuantitativo, pero yo ahí no estoy viendo el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de las personas, las actitudes. Estoy viendo los números, y esto sí es menos cuestionable, está muy bien. Yo quiero ver, quiero analizar, no sé, un economista analiza la crisis. O la franja etaria, profe. O la franja etaria, pero vamos con el tema, por ejemplo, de una crisis. ¿A partir de qué índice yo puedo marcar la crisis? Económica estamos hablando. ¿Qué mido para saber que la situación económica de un país? La pobreza, la indigencia, La desocupación. La desocupación, la indigencia, los precios. Yo mido los precios de un producto. Este producto valía tanto acá, ahora vale tanto. ¿Se Pero lo que tiene que entiende? ver con la inflación también. ¿Cómo? Lo que tiene que ver con la inflación también. Lo que tiene que Porque ver con... ahí Bueno, es donde está el juego de los precios. justamente, Micaela, para poder sacar un estimado de la inflación, los economistas lo que hacen, ¿sí? Es sacar a partir de un método cuantitativo, sacar, bueno, cuánto ha aumentado los precios de acá, cuánto el salario, cuánto se comprende ese tipo de mecanismo. Entonces, para todo eso, el método cuantitativo está muy bien. Los historiadores lo han utilizado a partir fundamentalmente de Larousse, que utilizaba, que acá está, ¿no? Utilizaba justamente la historia serial, ¿no? La técnica de muestreo, por ejemplo, bueno, ¿por qué se produce tal revolución? Entonces la historia económica a veces explicaba, porque bueno, el precio del pan, supónganse en Francia, bueno, porque el precio de algo tan básico como el pan y la harina empezó a aumentar y la gente, ¿no? Entonces hacen todo una serie de números, ¿no? Que van mes por mes o año por año, ¿no? Y que termina estallando justamente con la Revolución Francesa, por ejemplo. Bien, en ese tipo de muestreo. Entonces, eso permitía, digamos, este método permitía justamente en la historia llevar lo cuantitativo y para ver luego, bueno, por qué la sociedad toma una determinada actitud o un comportamiento, como puede ser, por ejemplo, levantarse contra la monarquía, ¿no? Doy el ejemplo que utiliza Larousse, ¿no? Ernest Larousse, un historiador francés que estudia la Revolución Francesa a partir de un método cuantitativo. Él dice, bueno, sabemos que la burguesía se levanta contra la monarquía por el tema que paga los impuestos, no tiene derechos políticos, y son los que lideran o encabezan la revolución. Ahora, ¿por qué los campesinos? ¿Sí? ¿Por qué los campesinos forman parte? Entonces, una de las maneras de explicarlo es a partir de la situación económica. Y esa situación económica es analizada a partir de un método cuantitativo, una historia serial. Dicen, bueno, vamos a analizar qué consumían los campesinos en Francia, fundamentalmente en la Francia del siglo XVIII, final del siglo XVIII. Entonces, bueno, si ellos ingieren fundamentalmente estos tipos de productos, bueno, vamos a ir analizando, ¿sí? Cómo fueron los precios, ¿sí? O lo que uno tenía que proveerse para poder consumir pan. Bien, entonces, bueno, uno ve a partir de los precios, sumado, ¿no? Obviamente al contexto de malas cosechas y demás, terminan formando parte de la explicación de por qué se produce la revolución, ¿no? Entonces, acá justamente, si los métodos cuantitativos sería imposible llevar a cabo ciertos tipos de análisis histórico como los movimientos de precios, era lo que recién explicaba para el caso de por qué estalla la Revolución Francesa, pero también uno puede pensar, no sé, en la crisis del 30, 1929, o lo que fuese, uno puede pensarlo también, no sé, en el golpe cívico, ¿sí? Porque no fue militar, fue un golpe cívico del 2001, que terminó sacando al gobierno de la Alianza, ¿no? Entonces, los movimientos de precios pueden llegar a explicar, entre otras cosas, ¿no? Por qué se produce. O la población, aumento de población, ¿sí? O descenso de población. Si uno analiza, no sé, el crecimiento demográfico de Argentina
entre 1880 y 1914, que se ha trabajado mucho esto, ¿no? A partir de los censos y demás, bueno, trabaja justamente con método cuantitativo, ¿no? Son índices mesurables. Ahora, hay otras cosas que son más discutibles. Por ejemplo, se han llevado estudios como, a partir del método cuantitativo, sobre el índice de la caída de la devoción. Bueno, ahora se está por cortar, dejo de compartir. Se está por cortar y volvemos a ingresar por el mismo. Ahora sí. Bueno, vamos ahora a lo que es el otro método que sin ninguna duda tiene mucho más vigencia que el método cuantitativo, ¿sí? Que es el método de la comparación. Ese es otro método, poder comparar. Esto es una introducción a este método, después nosotros vamos a ver puntualmente en una clase dedicada al método comparativo, ¿sí? Pero generalmente uno, por más que la investigación no sea comparar, uno compara. ¿Sí? Se comprende, uno puede formular en una investigación que sea completamente comparativo, no sé, vamos a poner algo pero súper general que ustedes no lo tienen que hacer, ¿sí? Pero vamos a suponer que las organizaciones armadas en América Latina, en la década del 70, dos puntos, el caso del ERP en Argentina y la FARC en Colombia, ¿sí? Yo ahí estoy en el título comparando. Pero a veces yo no pongo en un título o en una problemática la comparación, pero cuando estoy haciendo la investigación termino comparando. ¿Bien? Entonces, vamos un poco a explicar lo del método comparativo. El método comparativo, en realidad, y de las ciencias sociales, uno tendría que tomarlo como pionero, ¿no? A Durkheim, ¿no? Y para Durkheim, justamente, ya en la sociología clásica, ¿no? Según él, el método comparativo permitía al sociólogo no solo describir la sociedad, sino analizar las causas, decía él, ¿sí? Es decir, este método de comparar, ¿sí? Él decía que se podían comparar tanto sociedades, recuerden que es un sociólogo, analizar la sociedad contemporánea, ¿sí? Él podía comparar sociedades, o se podía comparar sociedades con estructuras similares, ¿sí? Sociedades parecidas, o sociedades diferentes. ¿Bien? Se podrían llevarse dos tipos de comparación, ¿no? Pero en todo caso, lo que permitía este método era el análisis de las causas. ¿Por qué una sociedad era de determinada manera o adoptaba una determinada forma y por qué otra sociedad era diferente? ¿Sí? O por qué dos sociedades son similares. En los dos casos, lo que permitía era analizar las causas, ¿bien? Los motivos de esto. Quien va a tomar rápidamente, porque es prácticamente contemporáneo, aunque Durkheim es más grande y muere antes, ¿no? Pero termina siendo contemporáneo, prácticamente contemporáneo, es Marc Bloch, ¿sí? Marc Bloch, que él va a ser el primero que utiliza este tipo de métodos para lo que es la historia, y va a tomar el modelo, lo va a tomar a Durkheim como modelo, aunque también Marc Bloch toma este método comparativo de un lingüista, Antoine Melchet, ¿sí? Que había llevado de la lingüística una comparación de lenguas, ¿sí? Pero de todas maneras Marc Bloch toma también de Durkheim, y uno se da cuenta de esto por la definición que toma él, ¿no? Que es muy parecida a la definición de Durkheim, porque él justamente distingue de una manera bastante similar al sociólogo, de que las comparaciones entre países, entre vecinos, dice él, que la comparación se puede hacer entre vecinos, entre sociedades similares, ¿no? O entre sociedades, y acá viene la parte histórica, alejadas en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Ese dos tipos de comparaciones puede hacer un historiador. Puede comparar sociedades vecinas en un tiempo histórico, o es decir, que comparten el mismo tiempo pretérito, o sociedades alejadas en el espacio, ¿sí? O sea, Profe, ¿puedo decir algo? Sí. Por ejemplo, esa comparación que se suele hacer de que de forma no se sabe cómo, en
en Oriente Medio estaban prácticamente en la revolución neolítica como acá en América. Esa comparación se puede hacer y es en espacios completamente diferentes, ¿no? Algo así, Claro, dice usted. claro, tal cual, tal cual. Uno puede, suponete, el ejemplo que di hace un ratito, ¿no? Uno puede decir, voy a estudiar la organización de los grupos armados en la década del 70, estoy hablando de un mismo espacio, y perdón, estoy hablando de un mismo tiempo, y estoy poniendo espacios diferentes. La FARC en Colombia y el ERP acá en Argentina. Bien, son dos sociedades pretéritas, contemporáneas entre sí, pero con espacios diferentes. Ahora, yo también puedo estudiar desde la historia sociedades alejadas en el tiempo. Suponete que yo quiero trabajar, mirá, a mí me interesa trabajar cómo era representada la mujer en Argentina en 3 momentos. ¿Sí? 1890, es decir, final del siglo XIX, 1930 y 1960, suponete. ¿Sí? Ahí estoy comparando, estoy haciendo una comparación, en este caso puntualmente de la mujer, ¿no? A lo largo de la historia o entre momentos de la historia. ¿Sí? O yo quiero comparar los métodos represivos de la dictadura cívico-militar de 1955 con la de 1976. ¿Sí? Yo ahí estoy trabajando en una misma sociedad en dos tiempos alejadas en el tiempo, ¿no? Lo cierto es que tanto para Durkheim como para Bloch, lo importante del método comparativo es que propicia la búsqueda del análisis de causas. ¿Sí? Lo que decía justamente Marc Bloch, que lo que permite el método comparativo es dar un verdadero paso en la búsqueda de las causas, que era lo que le importaba, ¿no? Esto de buscar esta multicausalidad de los procesos históricos. Entonces, un poco como para ir a algunos ejemplos historiográficos, en la historia social, tiene que decir acá, no en la historia política, en la historia social, ¿sí? Ponemos como ejemplo historiográfico del método comparativo a Marc Bloch, que recién estamos hablando. Acá fundamentalmente poner dos obras de él. La primera que hemos hablado ya en otra clase, Los Reyes Taumaturgos, de 1924, que ahí él justamente aplica por primera vez este método comparativo, ¿no? Él ahí lo que compara son dos vecinos, como Francia y como Gran Bretaña, como la sociedad francesa y como la sociedad inglesa concibían el toque real, o creía, ¿no? que los gobernantes, que los reyes, a partir del toque real, a partir de su toque con su mano y su anillo, ¿no? El anillo del rey, terminaba de curar enfermedades como las escrófulas, ¿no? Él analiza, compara de esa manera. La compara como para llevar adelante la similitud. A él lo que le interesa ahí es establecer la similitud que tiene ese rito tanto en Francia como en Gran Bretaña. En otra obra de él posterior, ¿no? de 1939 y 1940, La Sociedad Feudal, que no lo terminó, tenían que ser 3 tomos gigantes y el tercer tomo no lo termina porque lo terminan fusilando, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Él ahí explora la Europa medieval, ¿no? Y él lo que trata de buscar son también las similitudes en posiciones de caballeros y samurái. Bien, él lo que intenta acá es, por un lado, ver cómo la diferencia, ¿no? En este caso, la diferencia entre la obligación unilateral que tenían los samuráis con sus amos, ¿sí? Es decir, solamente los samuráis tenían que obedecer al amo, ¿sí? Y lo compara con este tipo de vínculo o de obligación bilateral que tenían los vasallos con los señores feudales, ¿no? Que los dos tienen obligaciones ambos, ¿no? Entonces él comparaba esto, que va a ser luego muy discutido, ¿no? Porque, bueno, hasta qué punto, ahora vamos a llegar a esto, pero hasta qué punto nos podemos permitir comparar, más allá que están en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo, pero comparar
los vínculos de un samurái con su amo con los vínculos de un señor y un vasallo. ¿Sí? Pero bueno, eso fue también un punto de discusión que va a tener esa obra. Luego también hay otros ejemplos de métodos comparativos, por ejemplo, en la historia económica. La historia económica fundamentalmente esto viene luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hubo muchos estudios que se interesaron sobre el proceso de industrialización. Entonces, algo muy clásico fue comparar, ¿no? Buscando similitudes y diferencias entre los procesos de industrialización de algunos de estos países, como Alemania, Francia, siempre comparándolo y viendo si reprodujeron el modelo inglés. Es decir, comparar la revolución industrial inglesa con otro modelo. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Acá no sé si entendí mal. Concesiones de contraste, dice Bendy, ¿puede ser? Por ejemplo, ¿cómo entender la ausencia determinada? Se pregunta. Pará, de vuelta porque no entendí lo que me estás... Sí, Bendy dice concesiones de contraste. ¿Cómo entender la ausencia determinada? Por ejemplo, que habla de la noción del pecado en China. ¿Con qué se puede comparar eso? Decime la página que está, ¿tenés ahí el número? Ah, no, es al principio. Comparaciones, ¿sí? Es la página 42, profe. Bueno, Ah, no tengo el libro. Yo lo voy a anotar en un cuadernito. Apenas arranca el método comparativo. Sí, dice la concepción es que el sociólogo norteamericano llama concepciones de contrastes. ¿Se Sí. entiende concepción de contraste lo que sería? Claro, eso es lo que preguntaba. ¿Cómo Bueno, comparar algo que, claro, que es diferente. Cuando claro, uno que no utiliza... es en otra cultura, por ejemplo? Claro, cuando uno utiliza el método comparado es justamente para buscar similitudes o diferencias, ¿no? Que esto lo vamos a ver bien cuando veamos la clase de método comparativo, que vamos a ver el texto de Jürgen Kopka, que es un alemán, que explica sobre el método comparativo, ¿no? Y los usos que tiene. Acá, en este caso, el sociólogo, y lo que está planteando Peter Berg, es que justamente ese enfoque comparativo es elemental para estas concepciones de contraste, es decir, contrastar, comparar y establecer la diferencia entre dos sociedades, ¿no? En este caso sería en el mismo tiempo, ¿no? Porque es un sociólogo. Acá, a diferencia de lo que puede plantear Bloch o algún historiador, de comparar sociedades a lo largo del tiempo, le ganan el tiempo, el sociólogo no plantea eso, ¿no? Lo plantea más al estilo de Durkheim, que es comparar en el mismo momento sociedades similares o sociedades de contraste. Acá lo que plantea Bendix es esto de la comparación para poder establecer los contrastes, ¿sí? Las diferencias. Eso es lo que está planteando allí. Bien. Eso es lo que está planteando allí. No, la historia económica, con respecto a la historia económica, los estudios que más se destacan era con respecto al proceso de revolución industrial. Y ahí intentaban ver si, bueno, si habían similitudes con el modelo inglés o diferencias según el proceso de industrialización que se iba a estudiar, si era el francés, si era el alemán, si era el japonés, si era el norteamericano, ¿sí? Con respecto a la historia política también, la historia comparada ha tenido una presencia muy importante, y acá hay como un hito, ¿no? Una obra fundamental que está, digamos, directamente vinculada con la comparación, que es una obra también majestuosa, que es la de Treda Skopol, ¿no? Donde ella lo que analiza de la historia política y a través del método comparativo son las revoluciones francesa de 1789, la China de 1911 y la Revolución Rusa de 1917. Acá lo interesante es que ella compara estas tres revoluciones para encontrar similitudes, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, va a comparar y va a buscar diferencias, ¿no? Fíjese que es completamente diferente en tiempo
y en espacio, más allá que la Revolución China y la rusa están como medias pegaditas, pero de todas maneras, ¿no? Hablar de Francia del final del siglo XVIII, hablar de Rusia de la primera década del siglo XX y hablar de China la primera década del siglo XX. Entonces ella lo que trata de buscar ahí son las causas similares que encuentra en esos tres revoluciones, ¿no? Esto desde la historia política. La historia intelectual también ha sumado algunos trabajos que se ha utilizado la comparación como método principal, ¿no? Por ejemplo, lo que cita Peter Berg es el trabajo de Schoeffer Link, donde un historiador que trabaja sobre todo historia antigua, donde él a través del método comparativo intenta ver la diferente comprensión del mundo que tiene Grecia y que tiene China, también completamente dos sociedades diferentes, ¿no? Esa concepción o esa comprensión que se tiene sobre el mundo, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos que, vuelvo a repetir, que el método comparativo se utiliza como centro de la investigación, pero la comparación en la historia se utiliza muchísimo, ¿sí? Se utiliza Profe, muchísimo, sí. Se compara mucho Cuba, Venezuela, Argentina, Nigeria, Burundi, algunos países más, soviéticos, más que nada. Sí, pero a ver, cuando yo digo cuando quiero decir de que el método comparativo se utiliza más de la cuenta, o más de lo que nosotros pensamos, lo que te quiero decir, por ejemplo, lo que le quiero decir, por ejemplo, de que uno capaz que no se propone un trabajo comparativo, pero cuando va investigando, compara. Por ejemplo, sé, comparar dos periódicos. Yo capaz que no pongo en el título la comparación o la postura de tal diario y tal diario con respecto a algo. Capaz que no lo pongo en la problemática, pero cuando yo estoy trabajando algo, utilizo el método comparativo, porque termino comparando. ¿Sí? Termino comparando en ese sentido. Ahora, lo que dice Peter Berg, que está bueno para resaltar, es algunos peligros, ¿sí? Que tiene el método comparativo. Porque no es que yo comparo y ya está. Y esto lo vamos a ver bien con el texto de Kopka, pero esto por lo menos es un primer avance. Primero, y como primer peligro así muy general, tiene que ver con el supuesto de que las sociedades evolucionan. Yo cuando comparo, no doy por sentado de que las sociedades están en un mismo plano evolutivo o lo que fuese, ¿no? Esta idea de la evolución. Esto es importante. Yo, por ejemplo, hace poquito compré y leí un libro, producto del trabajo que estoy haciendo y demás, un libro sobre el miedo en Occidente, de un historiador francés muy reconocido, Duby, y la verdad es que leí el texto y lo que plantea él, lo que es el miedo desde la Edad Media hasta la actualidad, plantea él, ¿no? Y obviamente que él es un medievalista, entonces va a trabajar fundamentalmente en la Edad Media, el miedo a que se temía en la Edad Media. Ahora, cuando hace la comparación con el presente, él lo pone con las sociedades africanas actuales, y describe las sociedades africanas actuales como si fueran esas sociedades europeas de la Edad Media. ¿Sí? Y entonces está planteando la cuestión de la evolución, ¿no? Cómo las sociedades africanas hoy no evolucionan o tienen, ¿no?, una concepción, le temen a cosas que le temían los europeos en la Edad Media. Bien, por ejemplo. Otro de los peligros que tiene aplicar el método comparativo es nuestra mirada occidental. Acá, por ejemplo, una crítica que se le hace a Marc Bloch con el ejemplo que di de la sociedad feudal. ¿Por qué comparar? ¿Hasta qué momento es realmente pertinente comparar las relaciones feudales entre el vasallo y el señor feudal con las relaciones orientales en Japón del samurái y el amo? Y aparte, cómo esa relación entre el samurái y el amo, él la está mirando con ojos occidental y la está comparando con la relación feudal, donde él está poniendo mayor peso.
¿sí? Muchas veces esa lectura, dice Peter Berg, nosotros podemos comparar y verlo como lo malo, ¿no? Por ejemplo, nosotros comparamos un atentado, ¿no? Un atentado occidental pone una bomba y se va y que explote la bomba y qué sé yo. Un atentado oriental, la persona cargando la bomba y haciendo estallar, ¿no?, todo ahí con él. Entonces nosotros podemos no concebir eso. No, ¿cómo puede ser que se quite la vida a un tipo, qué sé yo? Se comprende, porque lo estamos mirando con ojos occidentales, ¿no? Y eso es algo que cuesta muchísimo despegarnos a nosotros. Esto para una investigación súper gigante donde voy a comparar Oriente y Occidente, ¿sí? Las culturas y demás. Mucho más pertinente para este seminario, ¿sí? Mucho más pertinente, un peligro que es algo muy básico, es decidir con exactitud qué comparar con qué. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahí él dice algo así como que la respuesta más fácil que hacen no es que no se puede comparar peras con manzanas, obviamente, ¿no? Pero muchas veces nosotros ponemos a comparación cosas que no se tienen que comparar. Porque no, doy un ejemplo historiográfico muy importante. La comparación y la similitud que se le puso al peronismo con el fascismo. Cuando se produce el golpe del 55, inmediatamente los primeros, algunos sociólogos, no historiadores, como Portantiero, por ejemplo, sacaron las primeras obras con respecto al peronismo, ¿no?, al análisis del peronismo, y lo comparaban con el fascismo, ¿no?, que fueron contemporáneos con Bentham, aunque el fascismo arrancó tiempo después. Entonces, ese tipo de asociación que no tenía absolutamente nada que ver, es decir, pusieron en un frasco, compararon y pusieron de similitud el peronismo con el fascismo, cuando en realidad el fascismo se impone por la fuerza, cuando está Benito Mussolini y cierra el Congreso, no anula el Congreso, cuando hay toda una serie, ¿no?, y el peronismo no tiene ese tipo de recorrido, ¿se comprende? Entonces, bueno, ese tipo de comparaciones que a veces no van, ¿no? Eso o el caso de Dubí, como daba yo recién, comparar las sociedades africanas actuales con las sociedades europeas medievales. ¿Sí? No tiene escollo comparar eso. ¿Bien? Y un gran problema que hay, que acá, obviamente, si alguien quiere llevar un trabajo de investigación comparada, me parece muy bien, va a ser aceptado, pero no de esta manera, ¿sí? La comparación en gran escala. Obviamente que hay un gran peligro cuando yo quiero comparar el proceso de desindustrialización en la década de 1970 de Argentina con Chile. ¿Sí? Durante la dictadura de Chile, Pinochet y la dictadura acá de Argentina. Obviamente que esa comparación en gran escala nos lleva a un súper trabajo que acá no se va a permitir de ninguna manera. Bien, para terminar esto, que nos quedan 7 minutitos ahí, otro de los métodos que se utiliza, que sobre este también vamos a tener una clase en particular, es la microhistoria. ¿Sí? Él habla del el microscopio social, menciona él, ¿no? Porque, bueno, obviamente la microhistoria tiene esta idea, ¿no?, de que hay que ver justamente como con un microscopio, ¿no?, una especie de plano cinematográfico, como dice ahí, ¿no?, que pongo como una especie de zoom, ¿no?, sobre un recuadro más pequeño, ¿no? La microhistoria que tiene su punto en los años 60, 70, que se dan varios puntos, ¿no? Uno destaca la microhistoria italiana con Gisburg, con Giovanni Levi y demás, pero también en Francia, por ejemplo, Ladurier, ¿no?, ha trabajado sobre una pequeña aldea y ha hecho un trabajo de microhistoria, es decir, ha bajado la lente, ¿no? O también la historiadora norteamericana Natalie Davis, ¿no?, que también ha hecho un trabajo de microhistoria. Ahora, la microhistoria es un juego de escala, mientras que los historiadores anteriores como Mark Bloch y demás, yo le dije recién, ¿qué compara Mark Bloch en los Reyes Dramaturgos? Compara Francia y Gran Bretaña, ¿sí? Dos países.
o 2 reinos en esos tiempos que trabaja él. Acá lo que se trabaja son mucho más reducidas la escala, ¿sí? Guibru, por ejemplo, trabaja en una pequeña aldea con su texto más resonante, no es el único, pero trabaja una pequeña aldea en Friuli, en una pequeña comarca en Italia, y trabaja la vida de un molinero y el entorno de ese molinero, ¿sí? Llamado Menocchio, ¿no? Larrey también trabaja puntualmente sobre una aldea de entre 1294 a 1324, ¿sí? Trabaja esa muy pequeña aldea, ¿no? Natale Levi lo mismo, Giovanni Levi, bueno, que no aparece ahí, lo mismo, trabaja una pequeña comarca italiana, ¿no? Y hacen un juego de escala, es decir, van a lo más pequeño y tratan de ampliar un poco y van a lo más pequeño, ¿no? Esto está muy tomado, hay un juego de escala del espacio, ¿no? Pero también de la comunidad, ¿no? Y está muy tomado de la antropología. Acá está la relación, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto en otras clases? Esperen que llego aquí, ¿no? Habíamos visto cuando estábamos mirando las primeras clases cómo hay un enfoque mucho más amplio en la investigación histórica de la sociología y la antropología. La microhistoria claramente se vincula mucho con los métodos y la manera de investigar de los antropólogos, ¿sí? De los antropólogos. Aquí fundamentalmente la figura de Clifford Grip, ¿sí? Y esto de trabajar en comunidad. Obvio de que no es lo mismo el trabajo del antropólogo que trabaja con las personas vivas, se mete dentro de una comunidad y la observa e indaga además, que un trabajo de un historiador, donde uno hace un trabajo no de indagación, pero con una sociedad ya pretérita donde no tenemos esas personas vivas. Sin embargo, estos historiadores, a partir de la microhistoria, lo que tratan de hacer es meterse en esa comunidad o en esa aldea, como hacen los antropólogos, ¿sí? Con todos los recaudos posibles, ¿no? Y trazan esa vinculación, obviamente, de lo particular y lo general, ¿sí? Bien, igual sobre microhistoria, luego vamos a tener una clase y lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿sí? Y ejemplificando a partir del texto del Queso y lo Gusano u otro texto que se llega a dar. Bien, bueno.